Revelación 16, señales de su venida. En el episodio anterior comentamos sobre la primera señal que vendría como anuncio de la segunda venida de Jesús. Y esa primera señal es el engaño, y esto es lo que parece que estamos viviendo en el presente. Pero en este episodio quiero que retomemos este tema, pero ahora quiero que demos un vistazo general a todas las señales de las cuales Jesús habló en Mateo 24. Pero antes de hacer la lista, quiero que veamos para qué sirven las señales. Y la palabra en hebreo para señal es ot, O-T, transliterado, y que también puede traducirse como marca, monumento, evidencia, presagio, milagro y aún bandera. Entonces, ¿qué es lo que representa una señal en el concepto hebreo? Y las señales son marcas que traen un mensaje y también nos anuncian o nos advierten de algo que está por venir. Y para entender el concepto, lo podríamos equiparar con los letreros en una carretera, que ustedes van en una carretera, sobre todo esas supercarreteras que son muy, muy rápidas y de repente aparecen letreros, anuncios, letreros que anuncian la próxima salida, es a tantos kilómetros. Y el propósito de estos letreros o señales es que anuncian las salidas que están próximas. La siguiente salida es para tal lugar, la siguiente para tal lugar. Y entonces los letreros son señales que nos van a ayudar a llegar al destino y nos van a ayudar a no perdernos en el camino. Pues de una forma similar son las señales en la Biblia. Nos avisan sobre lo que está pronto a suceder, lo que va a venir pronto. Y sirven para que un evento no nos tome por sorpresa. Ahí se nos pasó, no. Ya se nos dice, va a venir tal evento y estas señales son previas a tal evento. Y el propósito de eso es que estemos preparados, que anunciarnos lo que está por venir. Y la Biblia nos llama a que estemos atentos a las señales de la venida de Jesús, porque realmente fácilmente podría pasar desapercibida. Y la venida del Señor va a ser tan sorpresiva que la Biblia dice que vendrá como un ladrón en la noche, así la describe. Y en 1 Tesalonicenses 5, 2 dice al 6, está la descripción, pero quiero leerles esto que dijo Pablo. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Esa es la descripción. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por lo general, un ladrón ataca en la noche y cuando todos están dormidos, llega a robar. Y lo hace a escondidas para que no lo atrapen. Pero ¿acaso esto quiere decir, si esto lo está equiparando con la venida del Señor, acaso esto quiere decir que nadie sabrá cuándo Jesús va a venir? Bueno, Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Sin embargo, sí podemos reconocer la temporada. Y unos versículos más adelante, Pablo nos explica que la venida del Señor no tiene por qué tomarnos por sorpresa. Así que volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y quiero que leamos del 4 al 6, y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Entonces, según lo que dice Pablo acá, la venida del Señor no será tan sorpresiva para los creyentes que estén despiertos y atentos. Y esto no solo lo dice Pablo, sino que Jesús explica lo mismo en Mateo 24 y usó una parábola para explicarlo. Y vamos a ir a Mateo 24, versículos 42 y 44, y así dice. Jesús dijo esto, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera
permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces la clave aquí vemos que es velar. En otras palabras, debemos estar despiertos y vigilantes. Y por supuesto, uno dirá, pero uno no puede estar velando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, sin parar. Eso es imposible. Pero ahí es donde vienen las señales, precisamente. Las señales nos avisan que el tiempo está cerca. Y es entonces cuando vemos las señales que debemos velar y estar atentos y vigilantes. Y también en Mateo 24 Jesús contó otra parábola para animarnos a estar atentos a estas señales de las cuales él habla en este capítulo. Y vamos a ir a Mateo 24, 32 al 33. Y esta es la parábola que Jesús dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y así como uno reconoce la temporada de si es verano, si es otoño, si es primavera, viendo, si vamos a la naturaleza, vemos qué frutos están brotando en el campo, entonces vamos a saber reconocer qué temporada es, pues de la misma forma, ¿sí? Vamos a reconocer el tiempo de la venida del Señor en base a las señales de los tiempos. Así que ahora ya entremos en materia y vayamos a ver en este capítulo 24 de Mateo cuáles son estas señales. Vamos a ver la lista de las señales que Jesús nos dejó para reconocer que el tiempo de su venida ya está cerca. Y comencemos por el primero, que es la primera señal, es el engaño. Y Jesús dijo, voy a leer en Mateo 24, de 4 al 5, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y no voy a comentar sobre este punto, pues ya expandí sobre esto en el episodio anterior, me dediqué todo el capítulo, el episodio 15, hablé de esta primera señal completa, dedicada al engaño. Entonces, para quienes no lo han visto, les voy a dejar el link en la descripción del video. Pero solo quiero recordar que esta señal no solo tiene que ver con los falsos mesías o profetas, sino que con todo el sistema del anticristo. Y en episodios pasados hemos hablado bastante sobre cómo las agendas globalistas están ya sentando las bases del gobierno del anticristo. Por lo tanto, es válido preguntarnos si esta señal ya está siendo visible, el engaño, ya está siendo visible, el sistema del anticristo ya se mira. Creo que podríamos preguntarnos eso y que la respuesta fuera positiva, ¿no? Ok, ahora vayamos a la segunda señal. Y la segunda señal sobre guerras. Y vamos a leer en Mateo 24 del 6 al 7, que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero siempre se han dado guerras, ¿verdad? A lo largo de la historia, y es muy cierto. Pero el siguiente versículo nos da otra clave y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y la palabra que se traduce como nación en griego es etnos, que se refiere a etnias y razas, lo cual significa no es solo choques entre naciones, entre países, entre estados, sino que se refiere a un choque entre distintas razas. Ahora les pregunto, ¿acaso no se ha levantado últimamente un choque fuerte entre razas? Y probablemente el ejemplo más prominente es el movimiento Black Lives Matter, el cual ha sido un agente importante de este choque racial en estos días. Y tal vez pensaríamos que ellos están abogando por un trato justo, igualitario por la raza negra, pero no se quedan ahí. En su sitio en internet, ellos dicen claramente que su objetivo principal es erradicar la supremacía de los blancos. Ellos la mentalidad es choque entre razas.
Y no solo eso, sino que ha salido a luz que la organización está financiada por las agencias globalistas y específicamente Soros. Y esto puede darnos una pauta de la motivación detrás de los disturbios y protestas de los últimos años y nos trae a la mente la pregunta, ¿será que ya estamos viendo esta señal? Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Y vayamos ahora entonces voy a tocar las 3 próximas señales juntas porque están en el versículo 7 y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces podemos ver la tercera señal es la pestes, la cuarta hambre y la quinta terremotos. Y también estas señales siempre han estado a lo largo de la historia, no vamos a negarlo. Pero lo que debemos estar buscando es algo que sea a escala global. Y en este sentido, algo que puede aplicar definitivamente es la pandemia del COVID, por lo menos en la señal número 3 como peste. Sin embargo, todavía creo yo que está por verse el tema del hambre a un nivel global o terremotos como a un nivel más intenso y tal vez frecuente. Entonces ya comenzamos a ver ciertas señales, pero todavía estamos tal vez en ese proceso, ¿verdad? Y vayamos entonces a la señal número 6, es la persecución. Y de esto Jesús dijo lo siguiente, Mateo 24, 9 al 10, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este tema de la persecución no podemos negar que muchos cristianos ya están muriendo por su fe en el mundo, en el día de hoy, especialmente en Asia y Medio Oriente. Están siendo perseguidos y están muriendo. Y últimamente ya estamos oyendo de ejecuciones de cristianos en África. Así que ya se mira persecución, pero la persecución tal vez aún no ha llegado a un nivel global. Sin embargo, no podemos ignorar que se está levantando una ola anticristiana en todo el mundo. Y en Europa, en América, tal vez no nos están matando, pero están quemando iglesias. También los medios de comunicación están censurando las voces cristianas. Y los vientos, ya se pueden sentir, los vientos de la persecución ya se sienten, ya están siendo palpables. Y en este punto Jesús nos hizo una advertencia. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y lo que va a suceder es que la persecución va a provocar que algunos creyentes tambaleen en su fe y muchos no solo van a abandonar a Dios, sino que van a traicionar a sus hermanos. Pero antes que esto nos pase, debemos tomar la decisión de no ceder ante la presión ni la persecución. Esto es una decisión que tenemos que tomar de antemano. Y en última instancia, debemos aún prepararnos para morir por nuestra fe. Esto es algo que, si no lo han pensado, tienen que comenzar a pensarlo. Y también tienen que hablarlo con sus hijos, porque esas son decisiones que vamos a tener que tomar probablemente en un futuro no lejano. Y vayamos les voy a decir en plural, señales. La séptima señal es señales en el cielo y en la tierra. Y otra marca entonces del tiempo que de la venida de Jesús está cerca, va a ser las señales en la naturaleza. Y en el versículo 29 de Mateo 24 dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas son señales muy fuertes. Y por supuesto, de nuevo, sabemos que siempre a lo largo de la historia se han visto eclipses, hay estrellas fugaces y aún han caído meteoros en la Tierra. Eso no es nada nuevo, pero en este tema tal vez aún falta algo que sea más evidente, como que afecte
no sé si a un nivel global, pero que sea mucho más evidente que simplemente como los eclipses de todos los días. Y solo quiero mencionar algunos que podrían ser tomados como señales. Que eso ha sucedido, se ha visto en la última década, y son señales de los cielos que han sido realmente significativos. Y les voy a traer a memoria, en el 2014 y 15 se dieron la tetrada de lunas rojas. O sea, siempre hay lunas rojas, pero estas lunas rojas precisamente son relevantes o son significativas porque las 4 cayeron en fiestas bíblicas de la Pascua y Tabernáculos. El 2014, Pascua y Tabernáculos, se vio luna roja. El 2015, Pascua y Tabernáculos, se vieron las últimas 2 lunas rojas. Esto no puede ser coincidencia. Pero además de todo eso, hay un detalle muy interesante que se los comenté hace unos episodios, pero lo voy a volver a repetir porque es muy importante en relación a esta tétrada de lunas rojas. Y es que al final de esas lunas, cuando se dio la última, en esos días, en torno a esos días, se presentó en las Naciones Unidas la Agenda 2030, que es la agenda que trae el plan de la agenda globalista. Okay, esto sí es muy trascendental para lo que estamos hablando de los últimos tiempos y todo el panorama de los últimos tiempos. Y hablemos del 2020. En este año pasado se dieron 4 eclipses penumbrales en los 4 puntos cardinales del mundo. Qué curioso, en las 4 regiones del mundo se dieron 4 eclipses penumbrales. Es como que si se estuviera anunciando. La penumbra no es tiniebla, sino que es solo una sombra, no es un eclipse completo. Pero simplemente es como que se estuviera diciendo precisamente esto, que ya está entrando la penumbra. Eso fue el año 2020. Y además de estas 4 eclipses penumbrales, se dio un eclipse anular en el solsticio de verano, que es casi que se tapa el sol completo, pero solo con un aro, porque es verano. ¿Y eso cuándo sucedió? En el solsticio de verano, el día de la adoración de Tamuz y de los otros dioses paganos del sol. Y más adelante también es interesante, esto fue en el solsticio de verano. El solsticio de invierno, que es el día más corto del año, se dio esta conjunción planetaria de Saturno y Júpiter, que todo el mundo estaba pendiente de esto, ¿verdad? Interesante, en el solsticio de invierno. Y además, también para cerrar en diciembre fue visible un eclipse solar total. Aquí, después de los eclipses penumbrales, se dio este eclipse total, donde todo queda en oscuro. Esto puede ser una señal interesante. Y que haya sido el cierre del año anterior y vean cómo estamos comenzando este año, interesante. Y el 2020 estuvo lleno de señales en los cielos, pero también en la tierra. Se vieron muchos eventos descomunales, tales como incendios forestales, plagas de langostas, un número excesivo de huracanes, que las noticias, lo interesante es que todos decían, como nunca antes se ha visto. O sea, eso llama la atención porque son eventos que sí, siempre hay incendios, siempre hay plagas, siempre hay huracanes, pero este año pasado fueron como nunca antes. Esto debe llamarnos la atención. Y hay otra señal que solo la voy a mencionar, pero esto es tema para otro episodio porque es muy amplio y es la abominación desoladora. Y de verdad, esto es demasiado amplio, así que lo vamos a dejar para otro tema específicamente, que vamos a tocar este tema de la abominación desoladora. Y ahora, pues, habiendo hecho la lista de las señales en Mateo 24, quiero que vayamos a Apocalipsis 6, porque yo estaba estudiando Apocalipsis y de repente me saltó
comparando con esta lista de Mateo 24, me saltó un paralelo con los sellos que están descritos en Apocalipsis 6 y quiero presentarles esto porque me pareció tan interesante. Y aquí les tengo la lista de Mateo 24, el engaño, las guerras, hambres, pestes, plagas, persecución y señales en el cielo y en la tierra. Pero quiero que vayamos ahorita a ver los sellos en Apocalipsis 6 y quiero que vayamos viendo el paralelo, es casi idéntico. El sello número 1 es el caballo blanco con el jinete con corona. ¿De qué habla? Está hablando del gobierno del anticristo. ¿Y cuál es la primera señal de Mateo 24? El engaño y los falsos mesías, el anticristo. Y el sello número 2 de Apocalipsis, miren cuál es. Es el caballo rojo con el jinete con espada. ¿Y qué representa? Guerra y muerte. Este es una directa paralelo con la segunda señal, que es guerras y rumores de guerras. Ahora vayamos al sello número 3. Es el caballo negro con un jinete con las pesas. ¿Y qué representa? Crisis económica. Bueno, esto hay una conexión con la señal del hambre, porque el hambre viene por escasez. Qué interesante, ¿verdad? Ahora vayamos al sello número 4. El 4 es el caballo amarillo que tiene un jinete. El jinete se llama la muerte. ¿Y qué representa? Y habla en Apocalipsis que son pestes y hambre. ¿Ok? Pestes y plagas, ¿verdad? Muertes por diferentes animales. ¿Ok? Muerte. Ahora, ¿cuál es el paralelo? Es con la señal de las pestes y de las plagas. Vamos al sello número 5. Vemos a los mártires que piden justicia divina. Y esto es directo paralelo con el tema de la señal de la persecución. Y ahora vamos al sexto sello. Dice señales en el cielo y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas y terremotos. ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 24? Las señales en los cielos y la tierra, terremotos, sol y luna. Ok, ahora vean estas dos listas y es unos paralelos. No podemos negar que los paralelos son asombrosos y no puede ser una casualidad que sean casi exactos, o sea, muy parecidos. Hay una conexión directa. Y yo sé que tal vez, ahorita que lo estoy mencionando, los sellos y compararnos con las señales de Mateo 24, yo sé que esto va a chocar con interpretaciones tradicionales, pero quiero invitarlos a que abramos la mente, y me incluyo en esto, para considerarlo como una posibilidad. No puede ser casualidad este paralelo. Y además debemos de admitir que la profecía bíblica no siempre se cumple como lo imaginábamos. Entonces, creo que ahora, y más con lo que estamos viviendo, tenemos que estar con una mente abierta, pensando, esta ha sido la interpretación tradicional, pero ¿cómo podría aplicarse? Tal vez la hemos estado entendiendo diferente y solo esa es la invitación que yo quiero que hagamos. Y si este paralelo es así, tal vez podríamos estar ya en los sellos. Por eso yo sé que va a ser tal vez un poco controversial lo que estoy diciendo, pero quiero ponerlo sobre la mesa y que lo tomen en consideración, porque esto puede estar sucediendo en este momento, en estos tiempos, ¿verdad? Y voy a seguir hablando de este tema, sobre todo en Apocalipsis 6, y quiero seguir hablando sobre los sellos en futuros episodios. Pero para cerrar este episodio, quiero mencionar un versículo en capítulo 21 de Lucas, donde también en ese capítulo se habla de las señales antes de la venida del Señor y es casi paralelo con Mateo 24, pero hay un versículo que es diferente y quiero que lo leamos y dice lo siguiente, está en Lucas 21-28 y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra vista no debe estar puesta
en las tragedias, en las plagas, en los terremotos, en la tierra, en las cosas terrenales. O sea, van a pasar y van a ser señales. Pero, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? Dice, no pongan su vista abajo, sino que debemos poner la vista. Levanten la vista, levanten la cabeza y vean a quién. Nuestra vista debe estar puesta en Dios. Y el Señor ya anunció las cosas que vendrán, pero esto solo será una transición que nos llevará al mejor tiempo de la historia, cuando Jesús venga a reinar en la tierra. Y este no es tiempo de tener miedo ni de esconderse, sino que es tiempo de despertarse y poner la vista en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Tal vez vamos a pasar por un momento difícil, pero es solo el momento de transición para la gloria que Dios está preparando para su pueblo, para el Señor, para ese reino magnífico del Mesías. Así que debemos de levantar la vista al cielo. Así que ánimo y sigamos adelante y me despido por ahora y nos vemos pronto. Bendiciones.